gerencia asociada con riesgos. Entonces, pero las dos son diferentes. Y la diferencia radica en que la gerencia de riesgo no contempla el control completo de los eventos, porque hay riesgos no controlables, riesgos externos. La gerencia de proyectos se maneja comúnmente mediante una metodología que se basa en unos insumos, un proceso, unos resultados y una retroalimentación, a diferencia de la gerencia de riesgo, que está relacionada directamente con el impacto, la probabilidad, la incertidumbre y el plan de contingencia de los mencionados. Ahorita vamos a hablar del impacto, de la probabilidad que da resultado al estado del proyecto y de ese riesgo. Es así como los resultados de la gerencia de riesgo deben traducirse en términos de costo que afectarán sin duda el precio final del proyecto. Algunos de estos costos se podrán cuantificar fácilmente, otros por medio de un proceso de estimación para llegar al mejor valor, es decir, al más cercano aproximado en términos monetarios. Nosotros identificamos también, les traemos a ustedes, unos aspectos mínimos a tener en cuenta dentro de la gestión de esos riesgos en un proyecto de investigación, desarrollo e innovación. Estos aspectos son talento humano, normatividad, presupuesto, manejo de la información, oportunidad y eficacia de los resultados, suposiciones generales y particulares del proyecto, barreras asociadas a esas suposiciones, manejo del cronograma, relaciones internas con terceros, objetivo, propósito del proyecto y entorno del proyecto, es decir, el ambiente del proyecto. Teniendo en cuenta el PMBOK 4, ellos lo clasifican en 4 etapas. El modelo de gestión de riesgos. La primera etapa es la identificación de los riesgos, la segunda su evaluación, la tercera la respuesta de los riesgos y por último el seguimiento y control. Primero, identificación de los riesgos. La identificación de los riesgos, vamos a ver diferentes clases de identificaciones que obedecen a qué tan exhaustiva es necesaria para una gestión de riesgo en particular de un proyecto, adentrarse en un riesgo en particular o en un conjunto de riesgos. Es así como identificamos dos clases de riesgo. Los primeros son los de negocio, que tienen en cuenta situaciones que se pueden presentar de pérdida o ganancia en el manejo de un programa de la institución o empresa. Y los segundos son los asegurables, que solo atienden las situaciones potenciales que de presentarse generarían pérdidas y se pueden clasificar en 4 grupos. Primero, daño directo a la propiedad, responsabilidad legal, responsabilidad personal, pérdidas indirectas a un tercero por acciones del contratista. Otra clasificación relacionada con el impacto del proyecto es la siguiente. Son los riesgos asociados al alcance, riesgos asociados a la calidad, a la programación y a los costos. Si nosotros, por la naturaleza del proyecto, necesitamos desarrollar e implementar una identificación más exhaustiva, hacerla más exhaustiva, nos encontramos con la clasificación de los riesgos, pero en relación con el origen de los mismos, es decir, de su génesis. Existen 5 clases recomendables partiendo del génesis de esos riesgos. Los primeros son los externos, impredecibles e incontrolables. Por ejemplo, los asociados con la naturaleza, levantamiento civil, problemas políticos. Una segunda clasificación son los externos y relacionados con los predecibles e inciertos, como por ejemplo los riesgos asociados al mercado, al impacto ambiental, al impacto social, a la inflación y a los impuestos. Un tercer grupo son los internos y no técnicos, que por ejemplo son los riesgos asociados a la gerencia, a los retardos en la programación, a los sobrecostos generados por ejemplo, la no identificación de la ruta crítica, que ahorita vamos a ver, por ejemplo, que la ruta crítica en un proyecto asociado a la gestión de riesgos no necesariamente es la actividad que dure más o la que tenga mayor costo. Simplemente es la que se identifica y que tiene criterios y variables las cuales la hacen crítica. Por eso la etapa de identificación es muy importante, como las demás. Y pérdidas financieras. Un cuarto grupo importante son los técnicos, que son por lo general los relacionados con el desempeño o el rendimiento, aspectos relacionados con el diseño del proyecto y los relacionados con la complejidad del proyecto.
Y por último, los legales, pero no menos importantes, relacionados con aspectos de licencia, de patentes, protecciones, propiedad industrial, derechos de autor, contratos y o demanda. Importante tener en cuenta para dónde vamos y qué se desea a través de esta gestión de riesgo. Y necesariamente esta gestión de riesgo, la gerencia de gestión de riesgo, deben dar respuesta al objetivo general que impacte ese alcance de ese proyecto. Es así como le traemos algunos ejemplos de funciones objetivos de esas gestiones de esos riesgos. Entonces, la función objetivo podría apuntar a maximizar el retorno de la inversión. Esto no es camisa, vuelvo y repito, no es camisa de fuerza, porque esta función objetivo y su gestión obedece a la naturaleza y lo que se necesita dentro de la gestión de riesgo en particular del proyecto. Otro ejemplo es maximizar la confiabilidad, maximizar la seguridad o maximizar la flexibilidad. O minimizar los costos y los riesgos financieros o minimizar también el impacto ambiental. Ahora, pregunta, ¿se pueden mezclar estas funciones objetivos? La recomendación es que trabajemos con una o dos funciones objetivas que están asociadas a esta gestión de riesgos. Y sí se pueden hacer mix entre minimizar y maximizar la necesidad en particular de esos riesgos identificados que dan respuesta al objetivo del proyecto y a sus necesidades. Otra clasificación importante son los riesgos internos asociados al proyecto y a la institución o a la organización o compañía. Y estos internos pueden ser controlables por el equipo del proyecto. Por eso es importante el talento humano con ciertas competencias y habilidades necesarias para ese proyecto en particular, que obedezcan a funcionalidades y aspectos administrativos y legales de la naturaleza del proyecto. Ahora, un ejemplo de estos riesgos son asociados al diseño del producto o a la integración o el manejo de con terceros. Y los externos, en el cual el equipo no tiene control, tales como la variación de la convertibilidad de la moneda, leyes, regulaciones y cambios en la tecnología. Dentro de la identificación de los riesgos existen dos factores asociados. La probabilidad del impacto que da respuesta al estado del riesgo. Y es así como, ahorita vamos a hablar de ellos. Y es así como el estado del riesgo puede tener diferentes valores dependiendo de las magnitudes asociadas tanto a la probabilidad como al impacto. Antes de explicar ese tema del estado de los riesgos, vamos a hablar de la evaluación de los riesgos y por qué evaluamos esos riesgos. Entonces nosotros les traemos a ustedes tres propósitos de esta evaluación. Mejorar el entendimiento del proyecto, identificar las alternativas que pueden existir y asegurar que se valoren los riesgos de manera sistemática y estructurada en cada uno de los riesgos identificados. Entonces ahora pasamos a la priorización de esos riesgos. Entonces el gerente del proyecto y su equipo de trabajo, ¿qué van a determinar? Pues la probabilidad y el impacto. Y para eso tienen que definir una escala de ocurrencia, que puede ser que por lo general uno se lo topa dentro de la famosa matriz de gestión de riesgos en baja, medio o alta, pero para cuantificarla en una escala, por ejemplo, de 0 a 10, partiendo de qué tanto impacta ese riesgo dentro del entorno institucional o del proyecto como consecuencias de afectación, positivas o negativas, muy en particular. Entonces, esa cuantificación y esa escala, pues claramente es recomendable que la dé precisamente los que están padeciendo esos tipos de riesgos. Entonces, ahí es donde viene el trabajo en campo. Y esa escala obedece, vuelvo y repito, a las necesidades, a esa identificación de necesidades o de impacto. Ahora, se debe definir lo que estaba diciendo previamente, los criterios bajo, medio y alto relacionados con la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Posteriormente se realiza la priorización con base en el valor esperado, se genera la famosa tabla de gestión y como resultado vamos a obtener el plan de gerencia y de gestión de esos riesgos identificados y priorizados. A continuación les presento un pedacito de un sistema de gestión de riesgos. Por ejemplo, de un macroproceso de gestión. En este caso, el macroproceso que les traigo es el relacionado con la gestión de relación con el entorno de una institución de educación superior, como para un mayor entendimiento, porque por lo general nosotros estamos relacionados con este macroproceso. Entonces, ¿cuál es el riesgo del macroproceso identificado? Participación no exitosa en convocatorias externas.
Clasificación del riesgo operativo. Aquí viene la identificación una serie de preguntas del por qué sucede. Entonces, aquí, por ejemplo, desconocimiento y falta de implementación del protocolo política de propiedad intelectual. Ahora, se asocian unos factores de riesgos. Nosotros en este caso identificamos procesos, controles, procesos, controles y recursos humanos. Consecuencias asociadas a estos factores de riesgo. Por ejemplo, no aprovechamiento de los activos existentes para la convocatoria. Y viene una tablita conformada por columna, un espacio de evaluación. Entonces, nosotros identificamos que es frecuente y eso le damos una escala de 3. Identificamos un impacto de esos factores de riesgos en aspectos económicos, legales, de reputación y operativos. Y ahí asociamos, por ejemplo, un impacto moderado, el legal no aplica, reputación moderado y operacional mínimo. En promedio, resultó que el nivel de riesgo es medio y como estrategia vamos a mitigarlo. Ahorita vamos a ver la respuesta de esos riesgos dentro de esa gestión de los mencionados, que hay 4 clases de respuesta asociados o recomendados asociados a la gestión de riesgos. Después viene ya dentro del sistema de gestión una respuesta que ahorita en otras láminas pues se va a aterrizar esos conceptos, que es la descripción de las actividades del tratamiento, un espacio para el responsable de la ejecución y un tema de alcance en tiempo, fecha de inicio y fecha de finalización. Y una tabla de resumen que es importante para el seguimiento y control, para monitorear esos riesgos identificados, que son los controles del macroproceso asociado al riesgo, un estado de esas actividades y el estado del riesgo actualmente. Son fotografías que se le toman en ciertos periodos de tiempo. Y por último, vamos a monitorear el nivel del riesgo, pasando si se queda en medio o si aumenta a alto, dependiendo del contexto en el cual se vaya a desarrollar ese proyecto. En la evaluación de los riesgos, los modelos y las fórmulas utilizadas en la evaluación de riesgo pueden combinar riesgos junto con sus impactos y probabilidades, como yo le había dicho anteriormente. Por tanto, es importante contar con la disposición del gerente del proyecto y su equipo y las personas con conocimiento en gerencia y gestión de riesgos. Pero también es importante el talento humano que vive el día a día del proyecto y también el día a día de un macroproceso o de un área, porque son ellos los conocedores de qué podría pasar, básicamente. Aquí hay una alerta, riesgos en la programación. Por lo general, como decía al principio de mi participación, nosotros relacionamos la ruta crítica de la programación con la actividad de mayor duración y no necesariamente sucede. Y puede ser altamente peligroso identificar un proceso, una actividad en línea que no sea la ruta crítica de programación. Ahorita en los ejercicios, en los ejemplos que les traemos y que Catalina les va a contar, pues se van a evidenciar. La tercera etapa, dentro de la gestión de riesgos, nos encontramos con la respuesta a los riesgos. Entonces, el direccionamiento y la puesta en marcha de la respuesta asociada a los riesgos obedece a la estrategia sistemática respondiendo a las pólizas y garantías que se generen en las acciones específicas en el plan de gestión. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque se traduce y tiene que estar contemplado dentro de los contratos. Entonces, cuando nosotros hagamos los contratos, el abogado tiene que estar muy bien contextualizados y nosotros también le tenemos que dar toda la información necesaria para que, dependiendo de los riesgos encontrados, se generen esas pólizas que van a dar garantía o que van a permear en caso de que surja algún evento o algún imprevisto. Entonces, ese tema de imprevisto también es muy recomendable tenerlo en cuenta. En esta etapa, es decir, en la respuesta a los riesgos, se diseñan y desarrollan procedimientos, técnicas y recursos para mejorar las oportunidades, reduciendo o mitigando las amenazas en relación con los objetivos del proyecto. En este ítem, se recomienda asignar a una persona responsable por cada línea de riesgos, dependiendo de cómo lo vamos a agrupar y dependiendo de esas clasificaciones dentro de la etapa de identificación que ya les mencioné. Existe, como le decían, 4 tipos de respuesta: ignorar el riesgo, evitar el riesgo, aceptar el riesgo o mitigar el riesgo, que es reduciéndolos, compartiéndolos
entre diferentes actores y escenarios o tipos de razonamientos o transfiriéndolos a otros escenarios. Ahora, ¿con base en qué se hacen estas, por lo general, estas respuestas? O se toman más bien, se toman teniendo en cuenta las políticas, reglas y procedimientos, metas y responsabilidades que permitan gerenciar los riesgos en forma general y de manera particular para un proyecto en particular. Seguimiento y control. Existen nosotros identificamos 3 aspectos importantes a tener en cuenta en esta etapa. El primero, proceso continuo, en el cual se registran los riesgos identificados, puesta en marcha del seguimiento de los desechados, es decir, de los que no se tienen en cuenta, que caen dentro de la respuesta que se ignora, e identificación de nuevos riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de los seguimiento y control es importante porque pueden identificarse otros que no aparecieron o no fueron identificados o no eran importantes al inicio del proyecto o en cierta parte del proyecto, que después, a medida que avance en el desarrollo, pues va a aumentar esa priorización. Entonces, siempre es importante mapear todos los riesgos. Un segundo aspecto importante son los aspectos importantes, son indicadores de gestión de la gerencia de los riesgos. Esos indicadores mínimos, dependiendo de la naturaleza del proyecto y dependiendo de la naturaleza de gestión de riesgo, que hablen sobre la necesidad de la gestión y control de esos riesgos, muy particularmente para cada proyecto. Y ese mensaje que va, si yo estoy hablando de indicadores tradicionales de gestión, sí, algunos financieros me servirán, pero otros no me... si mi proyecto es relacionado con impacto ambiental en ciertas zonas de ciertos países, muy seguramente los indicadores de gestión van a estar también relacionados con aspectos ambientales y aspectos topográficos, por ejemplo, y otros no van a ser tan efectivos. Entonces, dependiendo de la naturaleza del proyecto, eso va a obedecer a identificar y a diseñar ciertos indicadores de gestión para gerenciar y para gestionar esos riesgos. Vuelvo y repito, es importante que den respuesta a el cumplimiento del objetivo del proyecto o del macroproceso en particular. Un tercer componente o aspecto importante dentro del seguimiento y control, de la etapa de seguimiento y control, dentro de la gestión de riesgos, es la revisión de los supuestos dentro del modelo de gerencia y gestión de los riesgos. Le voy a hacer el micrófono a Catalina. Catalina, para que ella nos hable sobre los ejemplos de corte social y también de corte tecnológico. Catalina, buenas tardes, gracias. Gracias, Franklin. Por favor. Sí, listo, ya te dejo de compartir. Sí, ya, listo. Catalina, aún no está proyectada pues no sé, las láminas. Bueno, muchas gracias. Entonces, para seguir y dar continuidad a los siguientes casos, vamos a iniciar con este proyecto que desarrolló la Universidad Piloto de Colombia con el nombre de MAIP, que corresponde al modelo alternativo de inclusión e innovación productiva. Este proyecto fue muy bonito porque hubo, como ustedes lo ven acá, fue un proyecto de innovación territorial que se trabajó pues con la comunidad. Este proyecto nació en el año 2013 con el propósito de desarrollar en el municipio de Biotá, Cundinamarca, un modelo de transformación social y de desarrollo productivo. Aquí es relevante, pues como en todos los proyectos de investigación que ustedes llevan a cabo, pues aquí hubo unos ejes que tratamos de identificar, ¿no? Y eso es relevante de cara pues a poder hacer estos análisis
de los riesgos, ¿no? Entonces, el primer eje tuvo que ver con el encadenamiento productivo y asociatividad estratégica de la comunidad. Segundo fue la Escuela Popular de Inclusión Productiva y Construcción Social. El siguiente, la ocupación sostenible del territorio e infraestructura. En el cuarto, el mercadeo de los lugares, porque de alguna manera aquí también se buscaba cómo el municipio podría generar recursos adicionales a través pues, del turismo. Y ya finalmente la caracterización territorial. De esta manera, para poder hacer esta metodología del mapeo de riesgos, acá nosotros identificamos 4 fases de estas que acabamos de mencionar, ¿no? Aquí la fase 1 pues correspondió a la identificación y recolección de la información por fuentes secundarias. Aquí fue relevante ver pues por este tipo de encuestas, ¿no? Cuáles eran las condiciones del territorio, conocer la estructura poblacional y social y asimismo identificar esas características financieras y económicas. En la fase 2 se corroboró toda esta información a través de un mapeo de necesidades y aquí hubo una validación de la información de los grupos focales con los expertos, se realizó entrevistas con la población, pues para de alguna manera ver cuáles son esas expectativas que ellos tienen y de alguna manera cómo se puede afianzar esa sinergia con centros educativos. En la fase 3 hablamos ya de una consolidación o análisis donde se priorizaron toda esa información de las fases previas. Y aquí fue importante la matriz de priorización de necesidades, donde pues fue relevante identificar ese objetivo que finalmente se buscó pues con todo este modelo de MAIP. Y ya la fase 4 pues ya son esas recomendaciones que hace el MAIP y de alguna manera ya vemos cómo eso fue fundamental para que los organismos públicos y privados pues realizaran estrategias dentro de la comunidad, ¿no? Entonces a continuación vamos a ver en la primera fase, que es esta de la formulación. Ustedes van a observar que nosotros hemos identificado 4 riesgos core que nos parece que son relevantes y van a ser transversales a muchos de sus proyectos. De alguna manera, en función de la tipología de proyecto, probablemente pese más un riesgo o sea relevante incorporar uno adicional, pero consideramos que estos 4 resumen, ¿no? De una buena manera toda esta información. En este establecimiento de los objetivos, pues es importante aquí que se involucró a todos los actores que iban a intervenir en el proyecto para realizar esas formulaciones comunes. Y acá algo relevante en esos proyectos que tienen que ver con la comunidad es que la confianza es muy importante para que esto avance, ¿no? Y los resultados se consigan. En cuanto a los riesgos, el operacional, pues realmente acá el impacto que hablamos en esta fase fue alto porque el riesgo de tener un trabajo en equipo y de seguir todos los lineamientos pues con el trabajo de la comunidad, pues eso digamos que fue un reto bien importante. El económico aquí lo colocamos como un impacto medio, y obviamente es medio porque pues había investigadores en campo y tiempo asociado, esas horas hombre pues, de la gente haciendo pues todas estas encuestas y trabajo con la comunidad. Aquí en este proyecto el riesgo legal y reputacional comparten un impacto bajo porque siempre desde el MAIP se buscó seguir las directrices de la universidad y así de la entidad territorial, que en este caso pues correspondía al municipio de Biotá. En esta segunda, como en esta segunda fase, ¿no? Esta segunda parte del caso, que es cuando ya se ejecuta y se implementa el proyecto, resulta que aquí nuevamente se hace esa caracterización de los grupos de interés en el municipio, ¿no? Aquí para hacerles un contexto, esta época pues fue después del posconflicto, antes de que se firmara la paz, entonces de alguna manera
esta junto con otras zonas compartían pues esas cicatrices que se derivaban. Entonces aquí finalmente fue positivo y realmente lo que se buscaba era de alguna forma buscar procesos de formalización en términos de tejido social y la construcción de la escuela popular, encadenamiento productivo, que eso realmente aquí fue muy positivo. Nuevamente los riesgos, el operacional aquí ya pasa a ser con un impacto muy alto porque ya los investigadores tienen que hacer ya un número de encuestas mucho más elevado y viene algo adicional y es que pues por esa época la movilidad de los investigadores llegó a representar pues evaluar los momentos, ¿no? Para pues mitigar esos temas de seguridad que en esa época pues el país vivía con mayor riesgo, ¿no? Versus a lo que hoy estamos hablando, ¿no? A pesar de la coyuntura actual. En el riesgo económico aquí también es muy alto, porque el hecho de que un investigador no pueda ir a hacer, digamos, todo este trabajo social, ir al campo, ir a hacer esto, pues puede generar de alguna manera más tiempo y siempre pues los mayores tiempos o días que tomen estos proyectos, pues al final es un riesgo económico, ¿no? Y ya el riesgo legal y reputacional, pues acá nuevamente yo creo que esto es súper relevante y es que seguir siempre pues con esas directrices internas para no darle más riesgos al proyecto. En cuanto a la evaluación, aquí se realizó un seguimiento y aquí fue relevante encontrar indicadores de seguimiento por parte de los líderes campesinos y de la entidad territorial para darles esa continuidad al proyecto. Aquí en esta fase, que como decimos que es de evaluación, que ya es bueno, ya esto está creciendo, ya puede andar un poquito más solo, ¿no? De alguna manera el riesgo operacional y el económico siguen siendo muy altos. En el operacional, de alguna manera acá lo que la universidad identificó es que los tiempos superaron lo presupuestado, o sea, una desviación importantísima, pero al final queda algo positivo y es que pues, los resultados del proyecto fueron muy interesantes y nuevamente esto está directamente correlacionado al riesgo operacional, ¿no? Si hay mayor riesgo operacional, pues va a haber un impacto económico y ese impacto económico pues ya va a ser digamos que nuevamente en más costos asociados a, a los investigadores, ¿no? Aquí yo creo que aquí es para que ustedes observen de alguna forma un resumen, ¿no? De cómo estos resultados con el MAI, pues nosotros lo hemos enfocado en estas tres palabras, se maximizó esa confiabilidad y seguridad del resultado gracias a ese trabajo que se hizo con la comunidad. ¿Qué fue algo importante de este resultado? Es que en cuanto gracias a esa buena gestión del riesgo reputacional, de tener esas sinergias y esa alineación con la entidad territorial, pues acá en el año 2016 se realiza con la alcaldía de Biotá el plan de ordenamiento territorial y esto pues fue muy positivo porque ya vemos cómo este proyecto ya se involucra dentro de la agencia. Ay, creo que hay un... Pero no. Ok, ya. Gracias. Y el económico, pues nuevamente aquí sí fue, aquí lo pusimos como un rojo, porque pues realmente este es uno de los principales riesgos que nosotros recomendamos que deben estudiarse, no solamente para este caso 1, sino también veremos que también será relevante para el caso 2. Entonces, aquí pues finalizaríamos con este caso de estudio número 1, que como muy bien lo decía Franklin, estaba pues relacionado al proyecto social. Entonces acá como buenas prácticas, nuevamente, que es importante, ahí ya como ustedes observan, oiga, sí, hay que planificar mejor las cosas, hay que definir en cada etapa un mapeo de riesgo detallado, en donde se indique el impacto y su calificación cualitativa. Entonces aquí súper interesante el trabajo que se da con los investigadores para ver cuáles indicadores son los que deben analizarse. Y pues ya en segundo lugar,
esa alineación de intereses entre las partes. Aquí fue una entidad territorial, más adelante puede ser una ONG, entonces es muy importante. Tercero, contemplar el riesgo de la seguridad. Pues estamos en Colombia y pues si este tipo de proyectos se sigue realizando, pues vamos a tener que ir a zonas complejas donde pues esto habrá que analizarlo. Y el cuarto, y que es uno muy importante que está asociado a esa vena económica, y es desarrollar esos modelos financieros, así sean sencillos, ¿no? Pero que permitan analizar cuál es el alcance monetario del proyecto, y si hay riesgos, pues se empiecen a involucrar variables exógenas o endógenas para evaluar el impacto final. Bueno, vamos entonces a pasar al caso número 2. Este ya estamos hablando de un proyecto, de una tecnología, ¿no? Y está aquí dentro del nombre de SISBA, que es el Sistema Integral de Saneamiento de Bajo Costo. ¿Cuáles aquí fueron digamos, como esa primera etapa de la formulación? Pues nuevamente establecer los objetivos, como también Franklin lo decía hace un momento, es bien relevante tener esto claro, y así pues empezar a hacer y evaluar ese mapeo, ¿no? Aquí dentro de los objetivos fue relevante decirles que es básicamente desarrollar una tecnología aplicable a las zonas rurales para poblaciones de escasos recursos, ¿no? En los riesgos, aquí tengo el riesgo operacional, que nuevamente, como pasaba con el caso anterior, tiene un impacto alto. En este caso, acá como es un proyecto de tecnología, aquí se realizó una evaluación de las tecnologías en el laboratorio por el docente líder. Se hace un modelo escala con la construcción de un prototipo de la tecnología en los laboratorios de la universidad. Y acá algo positivo, y que yo creo que esto es un mensaje para ustedes, es que cómo podemos minimizar ese riesgo económico para que sea bajo. Entonces, como estamos hablando de tecnologías y hay tantas entidades hoy en día privadas y del Estado que están financiando que las universidades y los investigadores promuevan este tipo de proyectos, pues aquí afortunadamente se tuvo la financiación de FODECEP para aplicar la tecnología en viviendas, ¿no? Nuevamente, en cuanto al riesgo legal, acá en esta parte fue bajo, porque es una etapa temprana, y el reputacional pues también bajo, porque inicia como un proyecto de investigación. En la siguiente etapa, que es ejecución e implementación, donde ya se desarrolla la tecnología, aquí ya se desarrolla una escala superior, ya en ubicaciones externas de la universidad, realmente para evaluar cómo ese prototipo de la tecnología es efectivo y si se genera esa disrupción que veíamos en la fase anterior. Entonces acá el riesgo operacional se sube más, ¿no? Ya pasa a ser a un riesgo muy alto, y es cuando ya se pone en marcha la tecnología en predios externos. Esto fue aquí en unos municipios cercanos a Bogotá. Hay que evaluar nuevamente dentro de esos riesgos y en el análisis esas variables exógenas, ¿no? Exógenas, el tema de clima, de seguridad; endógenas, que la instalación de la tecnología quede de manera correcta. Aquí el económico, el impacto es alto, ¿no? Pero aquí afortunadamente también el proyecto contó en el año 2013 con la financiación de entes nacionales del Ministerio de Industria y Comercio, y esto al final permitió que esta tecnología fuera premiada, ¿no? En este año como premio al inventor. Entonces, pues la verdad, bien, bien importante. ¿Qué vimos ya después? Que ya viene un riesgo legal, y que en el tema de tecnología ya puede ser casi hasta un riesgo medio o riesgo alto o muy alto. Y es que muchos de ustedes sabrán que a veces entre los procesos de los entes públicos para generar y que, bueno, nos ganamos el premio, por favor hagamos el tema de la patente. Entonces esto de alguna manera casi que llevó hasta el año 2018 para que pues finalmente la tecnología contara con su patente final. Y el reputacional aquí ya viene a ser muy alto, ¿no? Porque ya la tecnología está a las afueras del centro académico, y de alguna forma
que funcione bien esa tecnología, pues es un tema de credibilidad, en este caso, para la universidad piloto. Ya en el tema de la evaluación, esto también es bien importante. Aquí ya vemos cómo ya se empieza a madurar esta tecnología y se habla de una construcción de un modelo de negocio para escalar el proyecto en zonas de interés hacia personas naturales o personas jurídicas. Y aquí pues colocamos esto que está sucediendo este año y es cómo ya llega una asesoría con CONES Bogotá para darle ya el sentido de que esta tecnología se vuelva un modelo de negocio, pueda ser rentable y ya pues pueda ser utilizada por muchas personas en sus fincas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vemos? El riesgo operacional nuevamente sigue siendo elevadísimo, como muy alto, porque aquí hay que evaluar que la tecnología realmente sea efectiva con estos entes externos y ya aquí empezamos a observar cómo el grupo de investigación tiene que asociarse con personas externas y esto pues finalmente, si no hay una buena sinergia, una buena comunicación, pues miren que por un riesgo operacional la evolución de esta fase pues podría truncarse, ¿no? El riesgo económico acá de alguna manera también sigue siendo alto. Entonces, de alguna forma es importante buscar siempre financiación externa, ¿no? Y de alguna manera también construir un modelo financiero mínimo viable, pues para saber que todas estas inversiones en la tecnología, después de que se instalen fuera de, pues sean también rentables para la universidad y para la persona que en este caso quiere implementarlo, como por decir una persona natural en su predio, ¿no? Y nuevamente, pues el reputacional sigue siendo acá muy alto porque finalmente cuando estamos por fuera del centro académico, lo que siempre queremos es que los resultados sean los más exitosos y la gente hable de lo bueno que fue esa tecnología, ¿no? Aquí como recomendaciones y buenas prácticas en los proyectos, en primer lugar, nuevamente es relevante incorporar ese mapa de riesgos. A veces es complicado esto con los investigadores, pero es clave. Hay que hacerlo, hay que darle esa pensada y de alguna forma mirar cuáles son los cualitativos, cuáles son esos cuantitativos. En segundo lugar, acá es importante ese modelo financiero, porque pues ninguna tecnología, por más que sean algunas materias primas, pero al final todo es un costo y siempre es bueno empezar costeando toda esa información. Tercero, no solamente en entidades de Colombia, sino internacionales, buscar esa financiación, porque este es un momento clave donde el hecho de que seamos una economía emergente y un país en desarrollo, pues podemos llegar, si tenemos una buena idea, a esos recursos que pueden llegar gratis al proyecto. Y cuarto, también acá la alineación de intereses entre los grupos de investigación y su grupo de influencia, empresas del sector público y sector privado. Y un quinto punto que me pareció aquí importante mencionar, y ustedes lo vieron acá casi en las fases, es que el proyecto inicia en 2013, estamos en 2021, y algo relevante para estos proyectos de tecnologías que toman tiempo. Entonces, por esa razón, yo creo que aquí hay que hablar de esta palabra que está de moda, pero es que aquí realmente aplica mucho y tiene todo el sentido, y es que tenemos que ser resilientes porque el tiempo invertido y la recompensa que se tenga en estos proyectos de tecnología, pues a veces no es inmediato y de alguna forma pues hay que apostarle al mediano plazo para que los resultados se vean y así pues la universidad pueda recibir esa información. Yo aquí son las 4:56, quiero ponerles este video de esta tecnología que dura 2 minutos con 42 segundos, es muy cortico y me parece relevante para que todos ustedes acá lo observen. Piensa en lo siguiente, mientras en la mayor parte de las ciudades... Ahí me están escuchando, ¿verdad? El video, ¿correcto? Sí, Catalina, lo escuchamos. Listo, gracias. Sí, correcto.
solucionado su problema de aguas residuales y tu preocupación no va más allá de abrir el grifo para tener agua potable o de descargar el inodoro para que por arte de magia desaparezcan tus indeseados residuos digestivos y mientras te duchas, lavas las manos, los platos y la ropa, el agua usada desaparezca sin más preámbulo en el torbellino que se forma en el sifón. Mucha gente en otros lugares y más aún en las zonas rurales no encuentran soluciones efectivas para el manejo, evacuación y tratamiento de sus aguas residuales. Pero además de quienes viven en el campo, las zonas rurales de los municipios, este inconveniente se extiende también a centros vacacionales, parques, zonas turísticas, hoteles y todo tipo de instalaciones que no pueden, como en las ciudades, conectarse a la red de alcantarillado y no tienen otro remedio que tratar sus aguas y disponerlas en el suelo, lagunas o ríos. Ya sé lo que estás pensando y es algo así. Para esto existen los viejos tanques sépticos, Inhofe, filtros anaerobios o similares que se usan en todo el mundo hace más de un siglo y que además son muy baratos. Y sí, tienes razón, pero ¿sabías que estos sistemas solo consiguen descontaminar el agua en un 50% y que las normas de vertimiento se hacen cada vez más estrictas en todo el mundo? ¿Qué harás? ¿Comprar costosas tecnologías de punta como las que usan en las ciudades para poder cumplir con lo que la autoridad ambiental te exige? ¿O llenarte de esos viejos tanques ubicados uno tras otro en una línea interminable hasta que se te acabe el espacio? Y si te digo que hoy ya existe una tecnología tan simple y económica como esos viejos tanques, pero que por dentro maximizan las eficiencias y sin energía ni químicos, sino usando los actuales principios de la biotecnología con las mismas bacterias buenas disponibles en la naturaleza, puedes descontaminar esas aguas facilitando su reuso o su descarga al suelo y a las aguas sin ningún daño ambiental y cumpliendo con las normativas? ¿Qué me dirías? Suena bien, ¿verdad? Sé lo que estás pensando ahora. ¿Qué tecnología es esa y dónde puedo adquirirla? La Universidad Piloto de Colombia tiene esa respuesta en su paquete integral de saneamiento básico. Piensa en lo siguiente. Mientras en la mayor Bueno, muchas gracias, Franklin. Listo, ahora sí. Creo que muy bien, 4:59. Buenas, gracias, Cata. Le cedemos realmente el micrófono a Blanca Guadayana como para que den paso a comentarios, dudas, preguntas, inquietudes. Y aquí estamos, Catalina y este servidor para tratar de atenderlas, para atenderlas. Bueno, muchas gracias a Franklin y a Catalina, excelente presentación. Entonces les damos espacio a nuestros asistentes, a los participantes. Quien desea hablar puede levantar la manito y le habilitamos el micrófono, o también nos pueden colocar sus inquietudes en el chat. Mientras tanto, los invito a quienes no han hecho la inscripción de asistencia a este webinar y a la evaluación del mismo, para que por favor ingresen al link que aparece en el chat y nos ayuden diligenciando la encuesta. Es pequeña y no les toma mucho tiempo. No tengo ninguna manito levantada. Al parecer, aquí hay dos, como siempre digo, hay dos caminitos. O quedó todo bien. Bueno, David por ahí, Ya levantó Castiblanco. la manito. Sí. Listo, Listo, David, señor. bueno, muy buenas tardes. Buenas Soy tardes. David Castiblanco, estudiante de Administración de Empresas, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo, de alguna manera, pues, establecer aquellos indicadores que son claves para mitigar el riesgo? Pues, ¿cómo haría como tal ese paso a paso? Porque sería como tal un factor clave para cualquier emprendimiento, para cualquier proyecto. Entonces, me gustaría saber cómo serían como tal esos pasos a seguir.
¿Fui claro? Sí, señor. Sí, claro. Si quieres, Franklin, yo empiezo. Cata, Ajá, si quieres tú primero y dale, y yo termino. bueno, eso. Primero la dama. Gracias. Listo, David, esa es una muy buena pregunta. Ahí lo importante es, cuando hablamos de esta fase, es pensar en cómo el proyecto va a ser de aquí a 3 años, ¿sí? Porque como lo que vemos es que estos proyectos son de mediano y largo plazo, o sea, hablamos de mediano plazo es cuando ya sabemos que el proyecto necesita para su madurez entre 1 a 5 años. Es importante entonces primero ver en esa etapa de prototipado, identificar cómo esos riesgos que hablábamos del operacional los puedes abrir. Cuando una tecnología de pronto tiene muchas fases internas, entonces, bueno, pronto pensar, listo, la compra de las materias primas, ese puede ser un riesgo que se puede incorporar. Si ya la tecnología se encuentra digamos, como en su fase temprana, en investigación. Entonces, mirar que no haya retiro de investigadores, porque eso puede atrasar que esa puesta en marcha de la tecnología de 1 a 3 años se pueda dar. La verdad es que todo depende mucho del tipo de proyecto y yo creo que para darte una respuesta y darle paso a Franklin, es como pensar en todos los escenarios que pueden haber desde que la tecnología está empezando a cuando ya tenga una fase más madura, que de pronto es un poco la que ya estamos viendo acá con esta que les presentábamos, donde ya empiezan a haber como asesorías o mentorías por las entidades especialistas de este tema acá en Colombia, ¿no? Entonces yo creo que ir pensando muy paso a paso y ahí uno con los equipos de investigación uno puede ir abriendo cuáles podrían ser esos riesgos claves, ¿no? Si esto no pasa, ¿cuál es el impacto, ¿no? Entonces, sería como mi respuesta. Franklin, adelante. Gracias, Catalina. David, una recomendación. En el entorno tú puedes encontrar, ya aterrizando un poquito más tu pregunta, indicadores de gestión tradicional asociados a cualquier proyecto en general y aún más en escenarios de investigación, desarrollo e innovación. Existe, tú lo puedes hacer el ejercicio de incluso dentro de estas guías de proyectos y también de buenas prácticas están los tradicionales, financieros, legales y demás. Ahora, aquí lo interesante, como les estaba contando, dentro de las etapas, tú en la identificación, algunos riesgos te van a servir porque esos riesgos, esa gestión de riesgo que obedece a una toma de decisión, y es cuando hablamos de decisiones ya directivas, que es la gerencia de riesgo per se, ahí tú vas a seleccionar cuál te sirve y cuál no te sirve. Incluso dentro de ese listado que tú puedes encontrar en el arte, en el entorno, no está muy particular o definido algún indicador que usted necesita. Yo ponía el ejemplo, por ejemplo, no es lo mismo gestionar un proyecto de envergadura ambiental en La Guajira, porque tiene algunas especificaciones, componentes, variables diferentes de entrada, por el ambiente topográficamente, y en Bogotá, en Cundinamarca, en Antioquia. Son diferentes escenarios. Entonces, dependiendo de la naturaleza, del génesis del riesgo, ahí te toca hacer una búsqueda más exhaustiva, ahí ahí saldría cuáles serían esos riesgos adjuntos a esa necesidad que usted tiene en ese momento, en esa fotografía. Ahora bien, hay unos que sí son generales, porque si estamos hablando de alcance, el alcance es con programación, tiempo y también costos, que eso lo hablábamos y lo evidenciamos en el ejemplo que nos traía Catalina. Deberías tener un indicador de gestión de costos, por ejemplo. Esos son tradicionales y son comunes, por lo general. Esa es la tarea. Entonces, empezar de menos a más, pero siempre obedeciendo ¿a qué? A esa identificación, a esa priorización, a esa evaluación de los riesgos identificados y también al seguimiento y control, porque te pueden surgir otros que no tuviste en cuenta al inicio
como resultado del plan estratégico de gestión del riesgo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, tienes que estar en constante seguimiento y control para que eso dé evidencia y buenos ejercicios. Esa sería la respuesta. Listo, muchas gracias. Franklin y Catalina, nos pregunta Clara Marixa Montoya, los riesgos para tener presente en un proyecto de investigación, desarrollo e innovación, ¿en qué etapa deben ser considerados y en cuál deben ejercerse los controles? Bueno, voy a iniciar. Me voy a permitir iniciar, Catalina, con tu permiso. La gerencia del riesgo, como se citaba o como hacía referencia o mención, debe ir muy de la mano con esa gerencia o esa planeación estratégica en la concepción del proyecto, es decir, al inicio. ¿Por qué? Porque al inicio, dependiendo desde el diseño, desde la planeación, desde el desarrollo, implementación, y si tiene un cierre de mejora continua, es decir, que eso puede avanzar a través del tiempo, si estamos hablando de una tecnología y esa tecnología es patentada, por ejemplo, en 20 años, pues hay una trazabilidad de esa gestión que da de riesgo, que da respuesta a las necesidades. Yo le llamo fotografías al inicio, hasta llegar a la mitad y hasta llegar al final de ese proyecto y darle continuidad dentro de la mejora continua de esa, cuando ya se operativiza, por llamarlo de alguna manera, ese resultado de ese proyecto. Entonces, la idea, para dar respuesta a la primera parte, es en el levantamiento desde que usted tenga en cuenta el aspecto de riesgo, porque eso es lo que falla. Es como si yo no tuviera, por ejemplo, es como si por buenas prácticas yo esperase y no contextualizara al jurídico en un proyecto, porque el jurídico por lo general necesita de insumos para técnicos, que es lo que le van a dar los investigadores. Acá sucede lo mismo. Sino ya cuando esté desarrollando, esos costos van a dispararse, explotarse, y muy seguramente se va a sobregirar ese presupuesto. Y eso es lo que hace que mueran los proyectos, pero ahí viene el tema de la gestión. Y la gestión viene desde el génesis de la identificación. Vuelvo y aclaro, eso es la priorización de esa tablita mágica, de esos riesgos en estos proyectos. Algunos entran desde el inicio, otros en el desarrollo pueden ser priorizados ya como lo mostraba, por ejemplo, Catalina, que pasaban de una frecuencia media a una baja por los controles y las buenas prácticas que se hacen. Entonces, ese sería como dar respuesta a la primera intervención. Blanca, tú me haces el favor y me recuerdas cuál es la segunda parte de la pregunta. Sí, ¿en qué momento se deben aplicar la evaluación de dichos riesgos? Sí. Después de la tipificación, entonces tú iteras. Tú primero identificas, evalúas, después tomas una respuesta y después das un seguimiento y control. Esas son las etapas. Entonces tú identificas, después haces la priorización a través de otorgarle y asignarle más bien ese impacto para que y esa probabilidad de ocurrencia. Y ahí sale, y como resultado tendrías el estado del riesgo, después haces una evaluación, después tomas las medidas a través de una respuesta y una postura frente a resultados que usted obtenga, y después monitoreas, seguimiento y control. Y eso lo vuelves a iterar, porque, vuelvo y repito, a medida que tú avances en el proyecto, pues las fotografías van cambiando, los escenarios van cambiando. Mencionábamos que hay variables no controlables. Entonces tú puedes estar trabajando a la ladera de un río y vamos a ver que hay un derrumbe. O si de pronto está en Cundinamarca, por Santander, ahí el terreno por lo general hay temblorcito más que en otros lugares del país. Entonces, dependiendo de la sinergia y de lo que vaya pasando, tú lo controlas de esa manera. Ahora bien, la recomendación es que usted parta desde el principio. ¿Para qué? Porque la gestión de riesgo hace parte de la etapa del proyecto y porque impacta en el presupuesto del proyecto, impacta en muchos eslabones. Esa sería la respuesta mía. Cata. No, muy bien, Frankie, yo complementaría, y es que
Bueno, si de pronto les pasa que ya van con el proyecto un poquito, o sea, ya no están en una fase tan temprana, sino ya pueden llevar un año, pues es como empezar a hacer ese mapeo, como bien lo decía Franklin. Hay que identificar qué variables internas son relevantes para que el proyecto siga siendo viable, al menos dentro de la universidad. Y ya cuando empieza a tener ya alianzas con externos, pues ya vamos a ser más susceptibles a esos riesgos exógenos porque no vamos a poder controlarlos. Entonces, yo sé que no, a veces no es tan sencillo, pero en la medida en que se pueda hacer desde que se inicia con el proyecto, sería una muy buena práctica para pues pensar en todo lo que podría suceder. Obviamente, así se haga desde el inicio, probablemente algo puede escaparse, pero en la medida en que uno pueda analizar y hacer un mapeo mucho más integral, pues eso minimizará en el largo plazo los costos y los riesgos operacionales. Muchas gracias, Catalina. No sé si tengan alguna otra pregunta para que por favor levanten la mano y habilitamos el micrófono. No tenemos más preguntas tampoco en el chat. Dayana, te damos la palabra para el cierre. Gracias, Blanquita, gracias a Franklin, a Catalina, de verdad sigue confirmándose lo enriquecedor de este tipo de espacios, pues que nos permite conocer esos atajos, esas experiencias, esas prácticas en términos de éxito, en términos de aprendizaje, lo que significa estos procesos de transferencia de conocimiento, tanto en los ecosistemas universitarios como en otro tipo de organizaciones. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les recordamos que tenemos ya habilitada nuestra página web como Red de Transferencia de Conocimiento e Innovación. Ya la compartimos por el chat www.rti.com.co, donde en el link, en el micrositio de programas de entrenamiento, van a encontrar todos los links de los pasados webinars, es decir, de los 6 anteriores, desde el primero que inició en el año 2020. Muchísimas gracias a todos, los esperamos. Perdóname, Dayana, qué pena contigo. ¿Hay alguien que tiene la manito levantada? Creo que es Diego. David Castiblanco. David Castiblanco, creo que se le quedó arriba. No, tengo otra pregunta. Ah, ok, Tienes. David, vale. No, sí, pues por ejemplo, que ustedes ya han tenido experiencia pues en torno a la parte de gestión de riesgo. Quisiera saber si, por ejemplo, conocen como tal alguna referencia bibliográfica o alguna norma que me permita profundizar más sobre el tema, porque verdaderamente me interesó. No sé, Franklin, Catalina, unos referentes bibliográficos respecto al tema de gestión de riesgo. Sí, ahí le doy el espacio a Franklin. No, dale, Cata, y yo te complemento. No te preocupes, primero las damas. No, ahí pues como muy bien Franklin lo decía, está el PMBOK, ¿no? Que es como la bibliografía más integral que analiza pues estas buenas prácticas para cualquier proyecto. Entonces ahí te dejo, Franklin. Y vamos, mira, te voy a zoom. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, Franklin. Entonces, mira, puedes encontrar acá y sobre la guía en el PMBOK, aquí está el enlace. Entonces, como esta presentación va a estar colgada, pues aquí está la fuente. Aquí puse la fuente de todas las láminas y ahí puedes encontrar material bibliográfico. Hay un trabajo de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito muy interesante de la unidad de gerencia de proyectos. Nosotros tenemos una unidad, pero esa unidad particularmente tiene asociada una maestría, que es maestría en proyectos y está ligada por ellos. Y ellos tienen, voy a permitirme citar este de acá, que dice unidad de proyectos, y se adelantó con el acompañamiento de la vicerrectoría académica de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Gravito. Entonces, ahí como se va a subir la presentación, como bien dice Dayana, aquí ahí puedes encontrar como material.
Indudablemente el PMBOK, porque es como una biblia de buenas prácticas asociado, David, para que tengas en cuenta, la gestión de riesgo hace parte del proyecto, no es que estén aislados. Nosotros por lo general eh, aislamos o tendemos a trabajar sobre islas y esa no es la idea. Entonces, la idea es que todo forme y dé respuesta a un objetivo de proyecto, de macroproyecto, de área, de iniciativa, de institución, las directrices para tomar decisión. Entonces, en particular, el tema de proyectos, dentro de la gestión de gerencia y gestión de proyectos, hay un componente fundamental y un componente muy importante, de otros muy importantes, y un componente es el riesgo. Y eso se traduce en su buena gerencia y en su no hay buenas ni malas, simplemente en la gerencia y en la gestión de esos riesgos, para hacer un ejercicio dentro de ese proyecto, como componente dentro del proyecto, dentro de la gerencia y gestión del proyecto. Eso es. Ay, Franklin, me gustaría, ya para acabar, David, hay una certificación internacional muy interesante que es el PMP, es Project Management Professional, y ahí creo que puede complementar un poco muy bien lo que ha dicho Franklin. Esto tiene información al público gigante, entonces es cuestión de empezar a investigar y vas a ver que ya sobre este tema se ha escrito mucho y pues vas a poder ahí aprender muchísimo. Muchas gracias. Listo, David. Bueno, entonces, nuevamente pues les agradecemos la participación. Recomendamos, por favor, poder que ustedes revisen los anteriores webinars si no asistieron, es decir, poder tomar el programa tanto en vivo como en diferido, en vivo con estos restantes que nos quedan. Dentro de un mes nos vemos con el octavo webinar, que su temática es sobre herramientas facilitadoras para la transferencia de conocimiento. Se va a llevar a cabo el próximo miércoles 7 de julio en el horario de 4 a 5:30 de la tarde. Entonces los esperamos. Muchísimas gracias por su participación. Recuerden la página web de la red, redti.com.co, donde pueden ver los anteriores webinars en diferido y conocer más de nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Dayana, y a todos. Hasta luego, gracias, Dayana.